A las 5 de la tarde, Carlos Palazuelos estaba trabajando como conductor de DoorDash. Después llegaron las armas, la parada de tráfico y una puerta de familia registrada. Él no era el sospechoso, pero, según su reclamación, la cuenta del sheriff ya lo había presentado como parte del caso. Ese es el golpe central. La investigación buscaba a Nancy Guthrie, pero una publicación oficial pudo convertir a otro hombre en el rostro público de la sospecha. El 10 de febrero, Carlos fue detenido durante una operación al sur de Tucson. El aviso de reclamación afirma que los agentes le apuntaron, lo arrestaron y lo mantuvieron de 7 a 8 horas sin presentar cargos. La familia de Nancy merecía una investigación intensa. Carlos también merecía que la intensidad no se convirtiera en una condena pública. Esas dos verdades pueden existir al mismo tiempo. Carlos, Josefina Maddox y Daniel Maddox reclaman en conjunto 3,25 millones. Carlos pide 2,5 millones. Daniel pide 500.000. Josefina pide 250.000 por daños que atribuye al registro de su casa. Las cifras son parte del reclamo, no una sentencia. Aún así, muestran que el daño que describen no fue solo una hora en una patrulla. Incluye miedo, reputación, propiedad y la sensación de que nadie corrigió el mensaje inicial. Según el aviso, la oficina publicó que había detenido a un sujeto durante una parada de tráfico y que lo interrogaba en relación con la desaparición. También se dijo a periodistas que era una persona de interés. La palabra sospechoso puede no aparecer en cada comunicado, pero cuando una agencia conecta a una persona detenida con un caso nacional, el público completa la frase. La reputación se rompe antes de que llegue una aclaración. El aviso acusa al sheriff Nanos, al departamento y al detective Earl Gueron de participar en decisiones que los reclamantes consideran ilegales. La defensa de esas personas todavía debe probarse o discutirse en el proceso. También se alega que la orden de registro fue obtenida con evidencia falsa o sin fundamento. La solicitud permanece bajo sello. Por eso, nadie fuera del proceso puede afirmar hoy qué decía exactamente la solicitud. La escena que describe Carlos es sencilla y aterradora. Agentes que lo siguen, una detención con armas, un teléfono y una licencia confiscados, y una larga espera en un vehículo mientras registran la casa. Después de ser liberado sin cargos, su familia dice que empezó a sentirse observada. Carlos contó que personas los fotografiaban y que un vehículo rojo los seguía cuando regresaban de trabajar. Un caso así crea una segunda investigación en la imaginación pública. Cada vecino pregunta qué sabía Carlos. Cada foto vuelve a abrir el rumor. La falta de una retractación deja el espacio lleno de versiones. El abogado Jesse Showalter pidió una frase directa. Esto fue un error. Carlos no es una persona de interés y no es una línea de investigación. Esa frase no resolvería todas las preguntas, pero podría comenzar a reparar el nombre. El aviso de reclamación es un paso legal previo en Arizona. El condado tiene 60 días para responder. Si no hay acuerdo, los reclamantes pueden presentar una demanda y pedir que un tribunal revise la actuación oficial. La pregunta legal será si hubo causa probable, si la orden fue válida, si la detención excedió lo permitido y si los mensajes públicos dañaron a Carlos de una manera que la ley reconoce. La pregunta humana es distinta. ¿Qué siente una familia cuando mira una publicación del sheriff y ve que la comunidad cree que uno de los suyos está relacionado con un secuestro? El sheriff Nanos dice que la investigación sigue activa y que la evidencia, el ADN, los videos y las pistas se están revisando. Esa defensa puede explicar el secreto de una investigación. No responde por sí sola al daño de una comunicación pública. La presión era enorme. Nancy tenía 84 años y había desaparecido de su casa. La familia y el país pedían acción, pero la velocidad de la acción y la precisión de la acción no son lo mismo. Un departamento puede actuar rápido y aún así equivocarse. También puede estar usando una orden aprobada por un juez y aún así enfrentar una demanda por lo que dijo después.
Las preguntas deben separarse. Para los adultos que han visto a un vecino ser señalado por un rumor, esta historia toca un miedo conocido. Una acusación pública tarda segundos. Recuperar la confianza puede tomar años. La demanda no demuestra que Carlos sea inocente de cada cosa imaginable. Demuestra que él reclama que nunca debió ser tratado como sospechoso y que las autoridades deben responder a esa acusación. Tampoco demuestra que la policía haya actuado con mala fe. Esa será una cuestión de evidencia, pero demuestra que una investigación puede lastimar a personas fuera del objetivo principal. La parte más triste es que Nancy sigue ausente mientras las instituciones discuten. Cada hora de abogados, documentos y declaraciones es una hora que la comunidad percibe como dividida. La pantalla final tiene dos esperas. Savannah y su familia esperan una pista que lleve a Nancy. Carlos y los Maddox esperan que alguien explique por qué fueron tratados como si ya estuvieran condenados. El dinero importa, pero no es toda la historia. El verdadero precio puede ser la confianza del público. Sin confianza, las cámaras no llegan, los testigos callan y las pistas se quedan en casa. Un mensaje oficial no es un comentario cualquiera. Tiene el peso de un uniforme, una oficina y una autoridad. Por eso debe decir lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que todavía se está comprobando. La pregunta final no es solo cuánto costará el tuit, es si una agencia puede pedir ayuda al público mientras deja a una familia esperando una disculpa. Y si puede recuperar a Nancy sin perder la confianza de quienes deben ayudarla. A las 5 de la tarde, Carlos Palazuelos estaba trabajando como conductor de DoorDash. Después llegaron las armas, la parada de tráfico y una puerta de familia registrada. Él no era el sospechoso, pero, según su reclamación, la cuenta del sheriff ya lo había presentado como parte del caso. Ese es el golpe central. La investigación buscaba a Nancy Guthrie, pero una publicación oficial pudo convertir a otro hombre en el rostro público de la sospecha. El 10 de febrero, Carlos fue detenido durante una operación al sur de Tucson. El aviso de reclamación afirma que los agentes le apuntaron, lo arrestaron y lo mantuvieron de 7 a 8 horas sin presentar cargos. La familia de Nancy merecía una investigación intensa. Carlos también merecía que la intensidad no se convirtiera en una condena pública. Esas dos verdades pueden existir al mismo tiempo. Carlos, Josefina Maddox y Daniel Maddox reclaman en conjunto 3,25 millones. Carlos pide 2,5 millones. Daniel pide 500.000. Josefina pide 250.000 por daños que atribuye al registro de su casa. Las cifras son parte del reclamo, no una sentencia. Aún así, muestran que el daño que describen no fue solo una hora en una patrulla. Incluye miedo, reputación, propiedad y la sensación de que nadie corrigió el mensaje inicial. Según el aviso, la oficina publicó que había detenido a un sujeto durante una parada de tráfico y que lo interrogaba en relación con la desaparición. También se dijo a periodistas que era una persona de interés. La palabra sospechoso puede no aparecer en cada comunicado, pero cuando una agencia conecta a una persona detenida con un caso nacional, el público completa la frase. La reputación se rompe antes de que llegue una aclaración. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció, está en mirar qué cambió después. El lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la presión sobre la oficina o el costo de una sospecha pública. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición.
La historia debe volver a esa humanidad. Una pista puede ser importante sin ser concluyente. Puede orientar a los investigadores, abrir una comparación o descartar una idea. El valor de una pista aparece cuando se verifica, no cuando se repite muchas veces en Internet. Piense en lo que significa este dato para una familia adulta. Cuando una persona falta, cada detalle cotidiano se vuelve una pregunta. El teléfono, la puerta, el horario y la última conversación adquieren un peso que antes no tenían. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció, está en mirar qué cambió después. El lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la presión sobre la oficina o el costo de una sospecha pública. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición. La historia debe volver a esa humanidad. Una pista puede ser importante sin ser concluyente. Puede orientar a los investigadores, abrir una comparación o descartar una idea. El valor de una pista aparece cuando se verifica, no cuando se repite muchas veces en Internet. Piense en lo que significa este dato para una familia adulta. Cuando una persona falta, cada detalle cotidiano se vuelve una pregunta. El teléfono, la puerta, el horario y la última conversación adquieren un peso que antes no tenían. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció. Está en mirar qué cambió después. El lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la presión sobre la oficina o el costo de una sospecha pública. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición. La historia debe volver a esa humanidad. Una pista puede ser importante sin ser concluyente. Puede orientar a los investigadores, abrir una comparación o descartar una idea. El valor de una pista aparece cuando se verifica, no cuando se repite muchas veces en Internet. Piense en lo que significa este dato para una familia adulta. Cuando una persona falta, cada detalle cotidiano se vuelve una pregunta. El teléfono, la puerta, el horario y la última conversación adquieren un peso que antes no tenían. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció. Está en mirar qué cambió después. El lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la presión sobre la oficina o el costo de una sospecha pública. Cuando una investigación dura meses, la audiencia se acostumbra a los nombres y pierde de vista a la persona. Nancy tenía rutinas, relaciones y una vida que no empezó la noche de su desaparición. La historia debe volver a esa humanidad.
Una pista puede ser importante sin ser concluyente. Puede orientar a los investigadores, abrir una comparación o descartar una idea. El valor de una pista aparece cuando se verifica, no cuando se repite, muchas veces en Internet. Piense en lo que significa este dato para una familia adulta. Cuando una persona falta, cada detalle cotidiano se vuelve una pregunta. El teléfono, la puerta, el horario y la última conversación adquieren un peso que antes no tenían. La responsabilidad de contar esta historia exige no adelantar respuestas. Los reportes consultados describen alegaciones, declaraciones oficiales y líneas de investigación. Ninguna de esas categorías debe mezclarse como si fuera una condena. El público puede ayudar sin jugar a ser juez. Si reconoce una imagen, una escritura o un movimiento, debe enviarlo por los canales oficiales. Compartir acusaciones sin pruebas puede dañar a otra familia y también puede confundir la búsqueda. La parte nueva de este capítulo no está en repetir que Nancy desapareció. Está en mirar qué cambió después. El lenguaje de la familia, el reloj de la cámara, la